Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Perú atraviesa por una crisis política y judicial tras el escándalo donde están involucrados jueces y varios políticos. Hasta el momento, este escándalo ha llevado a la cárcel a 11 personas y ya han renunciado 8 autoridades. Todo esto alrededor de tráfico de influencias, cohecho, peculado, corrupción de funcionarios públicos, venta de cargos, sentencias, etc. Y esto tendría su origen, aparentemente, desde el momento en que se destapó también un escándalo que condujo a la renuncia del presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 22 de marzo, tras cumplir 1 año, 7 meses y 21 días en el cargo. Frente a esto, el primer mandatario del Perú actual, Martín Vizcarra, ha planteado una reforma del sistema judicial mediante referendo, en el que la población tendrá que aprobar las medidas para la elección de magistrados, todos duramente cuestionados por la revelación de actos de corrupción, entre otros temas que también plantearía, como la reelección de congresistas. ¿Resuelve esto el problema? ¿Lo agrava o lo complica para favorecer a las élites económicas y políticas del Perú? La intención del presidente peruano es devolver la confianza a la ciudadanía, pero para algunos actores políticos esto es un problema estructural que solo se resolvería con una asamblea constituyente que instaure otro modelo político y administrativo del Estado. Para abordar este tema espinoso, por supuesto, hemos invitado a conversar esta noche a Martín Guerra, un sociólogo y académico peruano de larga y reconocida trayectoria. Pero antes, veamos un informe preparado por el equipo de producción de Enclave Política. Perú vive una de las mayores crisis políticas de su historia, lo que incluye al sistema de justicia. Durante las últimas semanas, la difusión de más de 40 audios reveló la existencia de una red de corrupción que implica jueces, congresistas y empresarios. Hasta el momento existen 11 detenidos por corrupción de funcionarios públicos, tráfico de influencias, cohecho y peculado, según el Ministerio del Interior. Al menos 9 funcionarios han renunciado a sus cargos, entre ellos el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial, el de la Corte Superior de Justicia del Callao, adicionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y destituye jueces y fiscales. Fue declarado en emergencia y sus consejeros fueron suspendidos. Y esos cambios no se logran. En este panorama, el presidente Martín Vizcarra planteó un referéndum y creó una comisión de reforma del sistema de justicia. Mientras tanto, la población está en movilización permanente y exigen una asamblea constituyente. Estamos entonces con Martín Guerra desde Lima, Perú, con quien queremos conversar sobre este tema. Y la pregunta inicial para empezar esta conversación y esta reflexión, sobre todo, Martín, es ¿qué ocurre en el Perú? ¿Cómo se explica esta crisis política? ¿Dónde están sus principales resortes, sus causas? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista y por la posibilidad de salir a través de América Latina, gracias a ustedes. Lo primero es plantear 2 escenarios, ¿no?, dentro del análisis. El primer análisis pasa por lo que hemos estado viviendo los últimos años y en especial las últimas décadas dentro de la política nacional. Hay una suerte de partidos políticos que se han constituido como mafias que articulan alrededor del poder, no para solucionar los profundos problemas que tiene el país a lo largo de siglos, sino para enriquecerse a costas de los espacios políticos que permite el Estado, ¿no? Entonces, básicamente, el aprismo y el fujimorismo han sido 2 lastres para la política nacional que han enraizado su poder a través de mafias, principalmente dominando el poder judicial y las concesiones y privatizaciones de los recursos naturales más importantes del país, en este caso la minería en las últimas décadas, y otros espacios como por ejemplo el gas, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, para poderse dar este proceso de privatizaciones y concesiones sin ningún control del Estado, recordemos que el país tiene regiones que están casi un 80% concesionadas a las mineras, como por ejemplo la región Apurímac, curiosamente una de las más pobres del país. Para que esto se pueda dar, se ha necesitado todo un aparato legal que inauguró el fujimorismo con la Constitución del 93, y que permite estas formas de burlar al Estado y por lo tanto burlar a la ciudadanía. Y otro tema importante es que también el dominar el Poder Judicial les permite a ellos pues liberar a todo el mundo, ¿no? Claro, la prensa solo está coberturando, y no digo que no sea importante, a los criminales de crímenes, digamos, de delincuencia común. Pero no se habla mucho de los criminales de saco y corbata, que son los que venden el país a las transnacionales y a poderes extranjeros, y además ni siquiera son negocios que beneficiarían a la mayoría en buena hora, sino que benefician solo al grupo de poder.
Es el primer escenario. Un segundo escenario es que esto lo sabía todo el mundo y eran, digamos, secretos a voces, se hablaban en los pasillos, se hablaba en los puestos de periódicos, pero cuando salen estos audios y había que preguntarnos cómo salen, por qué salen en este momento, quién decide sacarlos, quiénes están detrás del aparato de los audios, son preguntas interesantes. El grupo de poder está en pugna. Cuando salen los audios se convierte pues en un tema de coyuntura nacional y es muy interesante lo que ocurre, porque hace algunos meses se agitaba solo la renuncia de Kuczynski y los temas de Asamblea Popular Constituyente, que es lo que pedimos del Movimiento Popular, y otros temas importantes como remoción del Congreso, etcétera, la población no los sentía muy suyos. Si bien es cierto, al interior del país sí, en Lima no, pero en 4 meses, durante el gobierno de Vizcarra, hemos visto cómo se ha alzado la capacidad de demanda de la población y ahora están en la orden del día la Asamblea Constituyente, la Asamblea Popular Constituyente, las asambleas barriales, distritales, provinciales de debate de leyes, de poder alternativo, y está también a la orden del día el decirle no más a esos congresistas corruptos, a esos jueces corruptos, a esos partidos que han hecho del Estado y de la riqueza del Estado su beneficio personal y la torta que quieren repartir solo para ellos. Ahora, Martín, tú acabas de mencionar dos cosas o dos frases que evidentemente a la luz de los hechos y a las circunstancias particulares de Perú podrían representar una mofa a lo que está viviendo el pueblo peruano. Todo el mundo lo sabía. Esto era un secreto a voces y esto se venía a venir. Y la otra parte también es que un escándalo tapa al otro. Es decir, lo de Kuczynski pasó, parecería que se lavaba la mano, se lavaba la imagen la clase política peruana, pero a la larga lo que queda en claro es que esto más bien parecería un ajuste de cuentas entre grupos que disputan el poder en Perú. Si esto es así, ¿cuál es la salida? Bien, tú lo has dicho, es cierto, es un ajuste de cuentas entre dos sectores que nosotros denominamos la derecha, ¿no? Una derecha fascista, corporativista, como la del fujiaprismo, que ahora se le está llamando así, porque actúan en pared, en el Congreso y en el Poder Judicial y en todas las instancias. Los dos personajes más controversiales en política nacional, que son Keiko Fujimori y Alan García Pérez, no están judicializados. Y cualquier acusación que se les hace con notorios índices de corrupción, con notorias señales de enriquecimiento ilícito, no pasan por las instancias decisivas para poder judicializar. Sin embargo, personajes que tienen... A ver, lo que teníamos a mano es un elemento, digamos, polémico, y es efectivamente que el fujimorismo, que ha dominado la escena política, ha influido en los procesos políticos de este momento, también están en crisis, y de alguna u otra manera lo que le ocurre al fujimorismo también es que en su crisis arrastra todo el sistema político. Definitivamente, porque lo que han intentado hacer ellos, ese es un problema que viene desde el 2000, ¿no? Lo que han intentado hacer ellos, y les permitió además la democracia burguesa y los liberales en el país, fue que el fujimorismo siguiera activando como partido político cuando después del 2000 estaba totalmente demostrado que era una mafia. Entonces, arribamos al 2016 con el triunfo de Kuczynski y vemos que el fujimorismo es la primera fuerza política del país, tiene el Congreso a su disposición con una manera perversa de hacer política, y entonces los liberales se han preocupado porque ya no están viendo ellos directamente el enriquecimiento de sus partidarios a partir de concesiones, privatizaciones y otros temas de recursos naturales que posee el Estado, y entonces esta es una pugna, ¿no? Y decimos que es una pugna porque el presidente Vizcarra, el día del discurso a la Nación del 28 de julio, el domingo pasado, plantea pues un referéndum y pareciera, y los medios comienzan a trabajar este planteamiento de referéndum como si se le hubiera ocurrido a él. Y ese es un planteamiento que ya estaba no solamente en el Congreso, en algunas cabezas por ahí lúcidas, digamos, sino en la población. Es la población la que rechaza a los congresistas y es la población la que rechaza al Poder Judicial. Entonces el presidente propone un referéndum que va a tocar 3 temas, ¿no?, fundamentales. La no reelección de los congresistas. Vamos a desmenuzar el tema. La no reelección de los congresistas. ¿Cuántos congresistas se han reelegido? La 4ª parte. Por lo tanto, eso no altera las cosas. No se reeligen los congresistas, pero van a ser elegidos ¿quiénes? La ley electoral peruana es terrible. Para poder inscribir un partido político hay que tener muchísimo dinero para comenzar. Y hay que tener por lo menos 3 millones de firmas hábiles. Hay que pagar muchísimo dinero para inscribir y corroborar las firmas. Por lo tanto, el pueblo no puede inscribirse, el pueblo no puede participar. Es una democracia farisea. Así que si hablamos de no reelección, tendríamos lo mismo. Solo se cambiarían las personas, pero los programas políticos seguirían siendo los mismos. Claro. Segundo, él dice regreso o retorno a la bicameralidad, pero sin aumentar congresistas. Entonces, ¿cuál es la razón de la bicameralidad? Los teóricos de la política saben que hay una bicameralidad cuando se le da el peso representativo.
Y si tenemos una bicameralidad solo con 130 congresistas, entonces tendríamos 65 en una cámara y 65 en la otra. Y eso no sería representativo en un país con 24 regiones y con casi 31 millones de habitantes. Eso es una burla. Y la tercera propuesta que plantea el presidente, además de la no reelección y el retorno a la bicameralidad, es supervisar el financiamiento de los partidos. De acuerdo. Sabemos que los partidos están financiados la mayor parte y están moviéndolo por corruptos. Tú decías al inicio que han caído jueces, que han caído políticos, también periodistas, también el cuarto poder. Ojo, ¿no? Y entonces este financiamiento tiene que supervisarse, pero no indica el presidente de Vizcarra cómo. Yo creo que eso apunta, mejor dicho, a enrarecer aún más el procedimiento a través del cual el pueblo pueda acceder a un partido político que lo requiere. Claro, pero ahí vendría otro factor, Martín, y es el siguiente. En función de lo que estamos conversando, en esta lógica de disputas y de ajuste de cuentas, parecería que la salida es, digamos, por arriba, resolviendo en el plano más formal de los problemas estructurales de la democracia, es decir, reelección, bicameralidad, etcétera, etcétera. Pero los problemas estructurales del pueblo peruano están en otra parte. Entonces, este desahogo, este desfogue político, lo que va a hacer es lo que ya pasó con Kuczynski. Se va, renuncia, se calman las aguas, pero la corriente de corrupción o la corriente putrefacta que existe sigue por debajo. Sí, totalmente. Y además, en el discurso no se mencionan nombres y apellidos y no se dicen procedimientos de cómo se van a hacer las cosas. Y el presidente lanza una convocatoria para luchar contra la contaminación ambiental, pero no señala que son las grandes mineras las que contaminan. Y habla de desarrollar enfoque de género, pero no lo somete al referéndum. Entonces, como que las medidas más importantes que calan hoy en día, tenemos altos índices de feminicidio, por ejemplo, no están contempladas, sino, como se dice aquí, lamentablemente como un saludo a la bandera, pero no entran en la transformación del Estado. Entonces, yo creo que el movimiento popular no se va a dejar engañar con esta manipulación que se está haciendo de la política una vez más y va a continuar en las medidas de protesta porque se necesita definitivamente una democratización del Estado y de las instancias de poder. De lo contrario, va a pasar lo que tú señalas muy bien. El mismo escenario que con la defenestración de Kuczynski, se va a terminar maquillando el tema. Y los temas de fondo, que son dónde van los dineros de las concesiones y privatizaciones, los temas de fondo que son cómo funciona el Poder Judicial, los temas de fondo que son cómo se construye verdaderos partidos democráticamente y sin tantas vallas para poder inscribirse, es decir, darle poder al pueblo, no se van a tocar. Pero ahora la prensa ya está pues convirtiendo al presidente Vizcarra en el héroe de la democracia y está cubriendo todo lo que la misma prensa había desarrollado las semanas anteriores, donde la prensa convocaba las marchas y hoy día está tildando a los que marchan de vándalos. Entonces el cuarto poder nuevamente juega para los poderosos, por lo menos en nuestro país. Claro, pero Martín, en este escenario también parecería que se repiten ciertos procesos ya vividos a las finales de los 90, principios de los 2000 o mediados de los 2000, en Ecuador, en Argentina también, donde efectivamente la clase política y ese llamado a que se vayan todos eran efectivamente los centros de atención y además coaligaban con la prensa. Entonces, para cerrar este primer bloque, Martín, una reflexión al respecto. ¿Qué rol está jugando la prensa? ¿A quién está respondiendo? ¿Por qué incluso en esta lógica la movilización popular no alcanza los objetivos que pretenderían para resolver los problemas de fondo del Perú? Mira, lamentablemente el movimiento popular en el Perú afronta una crisis de dirección y la prensa se aprovecha de aquello. Cuando salen los audios no tenían otra cosa más que hacer que acicatear a la población porque se iban a quedar fuera de la historia. Convocaron a las marchas, los periodistas que toda la vida han sido los más defensores de las oligarquías en el país, se tornaron pues rebeldes, ¿no? Revolucionarios, demócratas. Pero una vez que han visto que el movimiento popular marchó en las 24 regiones con toda la fuerza del caso, han comenzado ya a echar paños fríos. Y por eso creo yo que hay un pacto entre las dos fuerzas que están en disputa. Para poder aprobar el referéndum se necesita la mitad más uno de los votos del Congreso, es decir, 66 votos. Entonces van a tener que conversar. El gobierno de Vizcarra, endeble, ¿no? Débil, que surge de una defenestración, un señor que dijo que iba a renunciar primero, después que no iba a renunciar y al final no renunció, y el fujimorismo y el fujiaprismo, ¿no? Entonces van a tener que coordinar. Ese referéndum va a salir mediatizado. De por sí ya está mediatizado en el planteamiento. Entonces va a salir totalmente mediatizado. Y la prensa cumple este rol de encender la fogata cuando tiene que limpiar sus culpas o hacer un espacio para salvaguardarse y de apagar el fuego cuando ya no le conviene.
Eso ya es culpa también del movimiento popular. Necesitamos como pueblo deslastrarnos de una prensa oligarca y formar nuestras propias formas de comunicarnos, de difundir nuestras ideas, de difundir nuestros planteamientos. Y eso es una crisis de dirección, definitivamente. Claro, vamos a hacer la primera pausa entonces para seguir conversando con Martín Guerra de la crisis política y digo entre comillas judicial de Perú, porque no se deslinda la una de la otra, porque efectivamente la crisis es de orden político estructural y más allá de lo que digan los medios de comunicación ya hay académicos y analistas que la describen en ese sentido, es decir, una crisis estructural que ya no da más. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Enclave Política, desde la mitad del mundo. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y seguimos conversando con Martín Guerra, sociólogo, escritor y catedrático universitario de Perú, con quien queremos abordar en esta segunda parte un tema que podría explicar de alguna manera lo que está viviendo Perú y que no necesariamente tiene el eco internacional a través de los medios tradicionales de prensa, como si hubiese ocurrido en otros casos. La pregunta es: ¿a quién responde Martín Vizcarra? ¿Quién es Martín Vizcarra desde el punto de vista político? Y en esta coyuntura que vive Perú en este año 2018, ¿qué valor tiene en la democracia peruana este presidente? Bueno, el presidente actual, Martín Vizcarra, podríamos definirlo como un tecnócrata, un hombre que surge en los gobiernos regionales en el sur del país y después aparece en la escena política nacional ya con Kuczynski. Y a partir de ahí tiene una posición muy criticada, porque hay un tema con el aeropuerto de Chincheros, donde él es juez y parte al mismo tiempo representando al Estado, representa intereses privados, y entonces tiene que aislarse del país un tiempo para un poco lavar la cara y se va de embajador a Canadá, justo cuando explota todo el tema de Kuczynski. Entonces, sin ánimo de ofender al presidente Vizcarra, lo tildaríamos como un lobista, un tecnócrata del Estado y un personaje político que blinda el sistema sin ningún tipo además de talento que haya destacado, y a pesar de que la prensa lo pueda sobredimensionar. Yo creo que él está enfrentando en este momento el engranaje de lo que la democracia liberal en el Perú pretende crear para poder frenar a los socios fujiapristas que les han sido beneficiosos con el desarrollo del neoliberalismo, pero que ahora lo quieren todo, ¿no? Es el problema de tratar con las mafias. El que trata con las mafias termina volviéndose parte de la mafia. Entonces aquí en esta pugna entre las dos derechas que tenemos, una derecha liberal que nunca supo hacer liberalismo en el Perú, y no es porque nos parezca correcto el liberalismo, pero ni siquiera llegan a eso, sino que siempre se prestó al poder golpista, y una mafia totalmente corrupta que está relacionada con el neoliberalismo económico, están en pugna y entonces buscan reacomodarse. Vizcarra vendría a ser el hombre que pretende salvaguardar los intereses de los grandes banqueros, de las grandes empresas, antes de que el pueblo, harto, les dé una patada y los mande al basurero de la historia, ¿no? Claro. No creo que los quiera salvaguardar para mantenerse honestos, no creo que vaya por ahí por bondad o maldad, sino por un tema de intereses económicos. Martín, y ahí viene ahora, la pregunta, una cosa, ¿no?, que es importantísima también mencionar. ¿Y por qué? A ver, sí, una cosa que es importantísima mencionar es que así como pasaba en Brasil, a Perú, mientras duraba el Mundial, a la gente le tenían de alguna manera anestesiada con lo que estaba pasando en el Mundial, y pasa el Mundial y se desata todo esto. Y ahora la respuesta a esta situación es un referéndum, es decir, otra nueva anestesia porque no resuelve el problema de fondo. Lo que quisiera preguntarte, que nos explicaras, es ¿de qué serviría un referéndum si ocurriese en octubre, como está planteado, para elegir magistrados? Es decir, eso no suena un lavado de imagen nuevamente, una válvula de escape que no resuelve el problema de fondo. Sí, además está tan mal planteado que al día siguiente que el presidente Vizcarra propone el referéndum, sale el primer ministro Villanueva a decir que si se logra una correlación de fuerzas interesante en el Congreso, no hace falta el referéndum. No hace falta. O sea que es una payasada, ¿no? Es una payasada. El referéndum sí o referéndum no. Y además es tan torpe el primer ministro Villanueva que suelta la táctica de ellos, que es hacer una correlación con el fujimorismo, ¿no? Entonces el pueblo ya no cree más estas cosas, ¿no? Me río porque pareciera que creyeran que la gente es tonta, ¿no? Entonces ya hay un nivel de hartazgo y como bien señalas, lo que se apela es a un maquillaje, ¿no? Se plantea maquillar el tema con el referéndum. ¿Qué se lograría con un referéndum? Vamos a plantear las posibilidades, ¿no?
se hace el referéndum en octubre, aprovechando, ojo, las elecciones regionales y municipales, que en este momento son un caos. Ahí hay maquillaje del maquillaje, porque como nunca el pueblo no sabe por quién votar. Por ejemplo, para la ciudad de Lima hay 25 candidatos, y me atrevería a decir que 23 están, de alguna u otra manera, tienen serias preguntas sobre temas de honestidad, ¿no? Entonces, para comenzar, y la población no se siente identificada con ninguna de ellas, algunos pequeños sectores, pero masivamente no. Es una elección muy sui generis porque no hay favoritos ni en las regiones ni en la municipal. Entonces, además de eso, se va a plantear un referéndum que es otro tema político. Bueno, vamos a imaginar que saliera el referéndum. Se logra la bicameralidad sin representatividad regional. Se logra la no reelección de congresistas sin capacidad del pueblo para poder plantear a sus tribunos. Y se lograría el tema de supervisar el financiamiento de los partidos. Yo creo que eso, que no ha sido bien especificado, sería aún más para poner más candados a la población para poder inscribirse políticamente. Entonces, ¿qué habríamos logrado? Creo yo que blindar al Ejecutivo contra el Legislativo fuquiaprista y profundizar un proceso de guerra entre los poderes fácticos, pero para nada solucionaría problemas del pueblo. Entonces, en este momento hay muchos sectores de la izquierda, no sé si me lo ibas a preguntar, pero te lo digo una vez, que están entusiasmados con el llamado que ha hecho el presidente Vizcarra y ya se están colocando como cola de ratón detrás de la convocatoria del referéndum. Claro, pero entonces ahí, Martín, habría que señalar una cosa que es clave. Que no va a solucionar ningún problema. Ya, pero entonces entremos a analizar la propuesta que ha hecho Verónica Mendoza, que tú también has planteado en algún momento y otros intelectuales lo han dicho, y es la convocatoria de una constituyente. Evidentemente es un proceso que desahoga, desentraña muchos problemas, reacomoda y plantea un nuevo contrato, un nuevo acuerdo nacional. ¿Por qué es difícil plantearse una constituyente? ¿Qué le hace falta a la movilización, al movimiento popular, a los sectores progresistas del Perú para generar esta necesidad de una constituyente en Lima, en Perú en general? A ver, te hago la historia de la consigna de la Asamblea Constituyente. Esa consigna se viene agitando desde que cayó el gobierno de Fujimori. La izquierda, recién en Perú, como en toda América Latina, la izquierda está fragmentada. Recién se ha tomado homogéneamente el tema de la bandera de la Asamblea Constituyente en 2016, en las elecciones que hemos pasado donde gana Kuczynski, ¿no? Porque muchos sectores de la izquierda peruana no querían tocar el tema de la Asamblea Constituyente, lo mediatizaban. Bueno, ahora todos estamos de acuerdo, por lo menos en el nombre de Asamblea Constituyente. Nosotros desde el Frente Popular Anticorrupción planteamos Asamblea Popular Constituyente. ¿Por qué? Porque creemos que no debe ser solo una elección de candidatos constituyentistas que lleguen para decidir leyes, sino que debe nutrirse de asambleas barriales, populares, sindicales, laborales, gremiales, para que ya una vez llegados a la constituyente, que tengan trabajos previos y discusiones previas y universales. Ese es otro tipo de construcción. Al principio, ni la una ni la otra pegaba en el pueblo, como te dije al inicio de la entrevista. Pero en 4 meses, como son los saltos cualitativos, toda la población está pidiendo nueva constitución porque se han dado cuenta pues que esto está pasando, la corrupción, la crisis, no porque hayan malos o buenos, sino porque hay un sistema judicial que se sustenta en un sistema, un modelo económico neoliberal que se sustenta además en una carta constitucional que permite que los crímenes se realicen sin ningún castigo y que el Estado además se preste para hacer un botín. Entonces yo creo que la constituyente en este momento es la tarea política del día, está a la orden del día. Pero claro, ahí tengo una discrepancia con el sector de Verónica Mendoza, ¿no? Porque para las marchas convocaron a Guzmán y a Barnechea, representantes del partido de la derecha, que fueron pues derrotados en las elecciones generales, que son cadáveres políticos, pero se está buscando, el sector de Mendoza, una imagen de centro, ¿no? Y yo creo que en este momento el centro político no sería un verdadero camino ni daría buenos resultados para el problema que vive el Perú. Yo creo que en este momento la opción va por el pueblo, ¿no? El pueblo está pidiendo cambio total de estructuras. Tú bien dijiste, es una crisis estructural. Entonces, una solución estructural es lo que amerita. Claro, por supuesto, pero también podría correrse el riesgo, y esta es una apreciación muy personal, de que llamada una constituyente, por la fuerza que tiene el fujimorismo y otros sectores de derecha, en esa constituyente la mayoría la tenga la derecha y no la izquierda como se busca para resolver los problemas de fondo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tienen o cuáles son los mecanismos, las herramientas políticas que tendría el movimiento social, la izquierda en general de Perú, para provocar un desenlace favorable a la solución del problema estructural que vive el Perú?
Bien, hay tres cosas. Lo primero, no pensar que esa solución o ese buen desenlace va a surgir de alguna medida que desarrolle el gobierno de Vizcarra sin presión popular. Yo creo que desde la izquierda a veces tenemos una visión muy colonial que aspiramos que solo aquellos que tienen mecanismos de poder efectivo puedan solucionar las cosas. Hay que pensar también en un poder subalterno, en este caso, que no va a ser siempre subalterno, que viene a ser el poder popular, que tiene que convertirse en hegemónico. Lo segundo, tomando en cuenta esta visión, vendría a ser por eso es que planteamos el tema de asambleas populares constituyentes. No una asamblea constituyente, sino una asamblea popular constituyente que tenga previos varias asambleas. Por cierto, algunas se están dando con muy poca fuerza, con muy poco poder, tal vez con poca representatividad, pero se está haciendo este ejercicio de los pueblos para debatir sus propias leyes y regulamentar su destino. Yo creo que pasa por ahí. Lo tercero es saber dar un golpe de mando, ¿no? Tenemos que dar un golpe de timón. El movimiento popular tiene crisis de dirección. Debe constituir en estos momentos una dirección de transformación y pasar a las elecciones del 2021 probablemente, si es que Vizcarra no sale antes. Yo veo que Vizcarra representa un gobierno muy débil, esta pergrullada que ha hecho de lanzar su referéndum y el día siguiente contradecido por su propio primer ministro me ocasiona sonrisas, pero además de eso, tomando en cuenta esto, en ese escenario posible podría alzarse una opción popular triunfante, ¿no? Entonces pasa por las tres cosas: dejar de pensar colonialmente, constituirse en diversos sectores de debate, de propuesta, y generar unidad y una dirección para poder triunfar contra el fujimorismo, que definitivamente se presentaría a todas las instancias de poder que pudieran. Lo que tú dices es correcto. Lo hablamos desde el año 2000. Una asamblea constituyente sin correlación de fuerzas correcta y sin dirección revolucionaria, por llamarlo de alguna manera, podría terminar otorgándole la constituyente al fujimorismo, que terminaría siendo una constitución probablemente más neoliberal de lo que ya tenemos, la del 93, creada por ellos, ¿no? Pero creo que no va por ahí en este momento. Ellos tienen una gran crisis, están divididos, es momento de golpear. Muchísimas gracias, Martín. Muy amable por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia y, por supuesto, esperamos que en la próxima oportunidad podamos conversar ya de otra situación en Perú que no sea necesariamente incluso ciclo permanente de crisis, entre comillas, de la justicia y de la política en el Perú. Buenas noches. Que pases bien. Un abrazo. Un abrazo a ustedes hasta la mitad del mundo y muchas gracias. Buenas noches. Gracias también a Martín, entonces, desde Lima, Perú, para seguir conversando sobre estos temas que efectivamente alteran el orden de lo que parecería o parecía que podía resolverse en el Perú. Un orden constitucional democrático para combatir la corrupción. Por lo visto, eso no ha ocurrido y se mantendrá. Ojalá el referéndum sea para otros propósitos mucho más loables en función y en beneficio del pueblo peruano. Nos despedimos. Que la pasen bien. Buenas noches.